Muy buenas tardes, grupo. En esta oportunidad vamos a hablar de la clasificación de los contratos. El Código Civil ofrece distintas clasificaciones y estas son de gran importancia porque el adecuado encuadre que hagamos de un negocio jurídico en una u otra categoría nos permitirá establecer no solamente su régimen, sino también los efectos que puedan producir. La primera clasificación que encontramos en el Código Civil y Comercial está prevista en el artículo 966 y divide los contratos según sean bilaterales o unilaterales. Son contratos unilaterales los que al momento de su celebración solo generan obligaciones a cargo de una de las partes intervinientes. Ejemplos de este tipo de contratos son la donación, el mandato gratuito, la fianza. En cambio, son bilaterales los contratos que generan obligaciones recíprocas para todas las partes intervinientes. Se tratan de obligaciones que surgen al mismo tiempo y que se encuentran interrelacionadas. Por ejemplo, la compraventa, la permuta, la locación. Ahora bien, la última parte del artículo 966 dice que las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales. Los contratos plurilaterales son los que nacen de la concurrencia negocial de 3 o más personas. Las prestaciones van dirigidas a la consecución de un fin común, como ocurre en los tipos societarios que vimos en el Código Civil y Comercial o en el caso de la propiedad horizontal o del consorcio de cooperación. La segunda clasificación enunciada en el Código Civil y Comercial está prevista en el artículo 967 y distingue a los contratos entre onerosos y gratuitos. La mayor parte de los contratos que se celebran a diario son a título oneroso, pero podemos decir que los contratos a título gratuito o títulos onerosos lo son según le convengan a las partes y salvo el caso del contrato de comodato, que su gratuidad se verifica como un elemento estructural, en principio lo que hay que analizar son los intereses que las partes manifiestan al momento de contratar. Una tercera clasificación es la que se encuentra prevista en el artículo 968, que distingue a los contratos según sean conmutativos o aleatorios. Esta es una clasificación que ofrece un poco más de complejidad. La distinción entre ambas categorías se debe efectuar teniendo en consideración la incertidumbre acerca de la posibilidad de exigir esta obligación. Entonces, el contrato será clasificado como conmutativo cuando el cumplimiento de la obligación a cargo de una de las partes se encuentre determinado desde la celebración, la mayoría de los contratos. Y será clasificado como aleatorio cuando el cumplimiento de la obligación se encuentre sujeto a un acontecimiento futuro ajeno a la voluntad de las partes. Por ejemplo, es un acontecimiento futuro e incierto el tiempo de la vida de las personas designadas en un contrato a renta vitalicia o que efectivamente ocurra un siniestro ajustado al riesgo previsto en un contrato de seguro. Por otra parte, el Código Civil y Comercial se ocupa de la forma de los actos en diversas oportunidades. Lo hace en el libro primero al abordar la forma y prueba del acto jurídico, en el artículo 969 que desarrollaré a continuación y luego en los contratos en particular. La regla general es la libertad de formas, prevista en el artículo 284, por lo que si la ley no designa una forma determinada para exteriorizar la voluntad de las partes, éstas pueden utilizar aquellas que estimen convenientes. Los contratos son formales cuando la ley exige una determinada forma, ya sea para la validez del acto o para que produzca sus efectos propios o para su comprobación. El Código establece la categoría de los contratos formales en el artículo 969, como excepción al régimen general de libertad de formas que hablamos inicialmente. Y a su vez los clasifica en, según la exigencia sea la forma absoluta,
que sería el caso de que si no se cumple la forma impuesta, el acto se ve privado de todo efecto y resulta absolutamente ineficaz. En el código son contratos sujetos a formas absolutas las donaciones de inmuebles o de muebles registrables y de prestaciones periódicas o vitalicias. Las formas relativas. Los contratos están sujetos a una formalidad relativa cuando el cumplimiento de esta formalidad no es exigido bajo sanción de nulidad. Si bien no queda concluido hasta que se dé el cumplimiento de la solemnidad prevista, valen como contratos en los que las partes se obligan a cumplir esta formalidad pendiente. Esta categoría comprende a los contratos mencionados en el artículo 1017, que abarca los que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles cuando la transmisión no se opera por subasta judicial o administrativa, los que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, los actos accesorios de contratos otorgados en escritura pública y los demás contratos que por acuerdo de las partes o la disposición de alguna ley deben ser otorgados en escritura pública y no correspondan a la categoría de formalidad absoluta. Finalmente, las formas que son dispuestas solamente a los fines probatorios. En estos casos, las formas se establecen en previsión de las necesidades probatorias. La inobservancia del recaudo formal no afecta al contrato en sí ni a su existencia y podrá ser acreditado por otros medios, aún en el caso de los testigos. Finalmente, la última clasificación divide los contratos en nominados e innominados. Esto surge a raíz del poder creativo de las personas y la evolución comercial que lleva a que se generen nuevos modelos contractuales, por los que no siempre el resultado de estos avances comerciales se puede encuadrar en uno de los tipos contractuales previstos en la normativa vigente. En este artículo, que es el artículo 970, se distinguen a los contratos según cuenten con una regulación legal, a los que se clasifican en nominados, y los que no se ajustan a alguno de los tipos regulados en la ley y que son creadas por las partes en ejercicio de la libertad contractual. A estos últimos se los clasifica como innominados. Entonces, son nominados los contratos regulados en este código y también los contemplados en otras leyes especiales, por ejemplo, en la ley del contrato de seguro. Y serán innominados todos aquellos que vayan surgiendo de acuerdo al avance y giro comercial de la sociedad. Con esto finalizamos el análisis sobre la clasificación de los contratos previstos en el Código Civil y Comercial, que como siempre les recuerdo es un material de estudio. Nos volveremos a encontrar en un próximo encuentro a través de los videos y las clases presenciales. Muchas gracias.